hemodinámico, caracterizado por la hipoperfusión tisular con un estado respectivo de hipoxia. Un estado respectivo de hipoxia. Creo que es lógico, creo que es fácil de entender. O sea, el cuadro de shock como trastorno hemodinámico se refleja con la hipoperfusión, ¿ya? Sobre todo en órganos superficiales y en órganos profundos. Hipoperfusión tisular, no está hablando de algún órgano en específico, esto va a ocurrir en todo el organismo, todos se van a comprometer, pero aclarar, el compromiso para algunos tejidos es mayor, para otros tejidos es menor, con el mismo estado de shock. ¿Por qué? Si se acuerdan, en una otra teórica decíamos, creo que hemos hablado de fiebre, ¿hemos hablado? Sí. Les decía, hay tejidos termolábiles, o sea que fácilmente se alteran por los cambios de la temperatura. En cambio hay otros tejidos que son termorresistentes. Lo mismo, hay tejidos que son lábiles para los cambios hemodinámicos y hay otros tejidos que de hecho son más resistentes a ese mismo cambio hemodinámico. Creo que es obvio, los tejidos casi siempre son los mismos. Por ejemplo, la piel no va a sufrir mucho, el hueso no van a sufrir mucho, pero si estamos hablando del tejido neurológico, si estamos hablando del tejido miocárdico y el músculo en general, si estamos hablando de otros órganos como el riñón, ellos sí van a verse comprometidos con el estado de hipoperfusión. ¿Y a qué va a llevar la hipoperfusión? A un estado de hipoxia tisular. O sea, lógico, es la sangre, los glóbulos rojos encargados de generar el mecanismo de transporte, entre comillas, llevar el oxígeno para los tejidos. Pero si tenemos una hipoperfusión por alteración hemodinámica, los tejidos no van a tener su aporte de oxígeno respectivo. Y no solamente oxígeno, lógico, también no tendrán los diferentes nutrientes que requieren para su proceso metabólico y para generar su funcionalidad respectiva. Por ejemplo, el más habitual, glucosa, ¿ya? La glucosa. Asimismo, como no hay un buen estado de perfusión, la hemodinamia está alterada, el tejido que también va a generar un estado de acidosis. ¿Por qué? Porque genera dióxido de carbono y ese dióxido de carbono no puede ser remitido hacia la circulación sistémica porque hay una falla hemodinámica con hipoperfusión. O sea, no está llegando la cantidad de volumen de sangre adecuado y por tanto sabemos, otra vez, los glóbulos rojos son los mismos encargados de llevar el oxígeno, dejarlo y depositarlo para los tejidos, agarrar el dióxido de carbono y otra vez llevarlo hacia la vía respiratoria. Pero si hay hipoperfusión, además de hipoxia, los tejidos entran en estado de hipercapnia. Bueno, algunos autores escriben con I y otros autores con E. Hipercapnia o hipercapnia. O sea, aumenta la concentración de dióxido de carbono en los tejidos. Y sabemos que el aumento del dióxido de carbono genera un estado de acidosis, porque se va a complementar con agua y va a formar ácido carbónico y eso va a generar un cambio en el pH, en el medio donde se está comprometiendo. Pero de hecho esto es generalizado. ¿Se entiende este aspecto? De hecho, entonces, si entendemos este concepto, luego entender el mecanismo fisiopatológico se hace más sencillo. Porque si no entendemos esto, lo demás se nos complica. ¿Qué tipos o estados de shock vamos a encontrar? Los más habituales. Hay diferentes maneras de catalogar
al estado de shock. Por ejemplo, podemos decir, una manera es dependiente del gasto cardíaco. Hay estados de shock con gasto cardíaco bajo. Hay estados de shock con gasto cardíaco normal. Y hay estados de shock con gasto cardíaco alto. Estos últimos son los menos frecuentes, lógicamente, pero existen estados de shock con gasto cardíaco alto. Los más habituales son los de gasto cardíaco bajo y en algún caso los que le seguirían en proporción, en porcentaje, son los de gasto cardíaco normal. Esto en relación al débito cardíaco, o sea que es importante sí o sí entender el trabajo del corazón y la hemodinamia en general. Voy a aclarar más bien, no solamente el trabajo del corazón, sino también de la vasculatura. En pocas palabras, es importante entender y reconocer y recordar el trabajo cardiovascular. Bueno, luego tenemos otra variante, otra manera de catalogar al estado de shock, y es justamente por el origen o tejido afectado. Generalmente son 4. ¿Ya? El shock cardiogénico, que es el más habitual. El shock neurológico. El shock séptico. El shock hipovolémico, que también es muy frecuente. Y algunos hablan de un quinto, que sería el shock anafiláctico. Entender cada uno de ellos no es difícil. En su mecanismo patogénico, que voy aclarando un detalle que espero que ya lo conozcan, con mi grupo he batallado mucho, creo que ya están comprendiendo. Una cosa es la patogenia y otra cosa es el verdadero mecanismo fisiopatológico. Y ahora, hablando de la patogenia de cada una de estas variantes o tipos de shock, lógicamente tenemos que entender que la patogenia es por qué se va a causar un shock cardiogénico, por qué o cómo es que se causa un shock neurológico, séptico, hipovolémico, anafiláctico. ¿Por qué? Esa sería la pregunta, y esas son las respuestas que hay que buscar, el por qué y el cómo. En cambio, el mecanismo fisiopatológico, desde otro punto de vista, es ahora que ya está instaurado el shock, cómo altera al organismo, cómo lo altera. Entonces, el mecanismo fisiopatológico es qué hace la enfermedad, en este caso el estado de shock, qué hace la enfermedad y cómo genera la alteración en el organismo o en un tejido en particular. Serían las respuestas que tenemos que buscar. Y es bastante sencillo. No sé si por el shock cardiogénico.
De momento, entonces, un ratito lo apagamos el data para que puedan ver, si no, no están viendo. Bueno, mientras va apagándolo hasta que termine de cargar la presentación. Entonces, la patogenia es cómo empieza la enfermedad. ¿Qué es lo que nos causa cada una de estas variantes? Y el mecanismo fisiopatológico es cuando ya la enfermedad está instaurada, el shock ya está instaurado, y vamos a encontrar en el paciente signos y síntomas de alteración de estado de shock. Bueno, vamos a iniciar con el más simple primero, el de tipo hipovolémico. Creo que es muy fácil entender cuáles van a ser las causas. ¿Qué es lo que genera que haya hipovolemia? Aquí tengo más o menos unas 30 cabezas. Estoy seguro que cada uno me puede dar una causa de estado de shock hipovolémico, de causa. Una, señorita. Pérdida de sangre. Pero vamos a dejar en unas 5. Traumas en general. Traumas que generen, obviamente, roturas de vasos sanguíneos. Pero tienen que ser vasos sanguíneos por lo menos de mediano o de gran calibre. Porque si son de pequeño calibre, obviamente no van a generar un estado de shock como tal. ¿Cuándo puede empezar a aparecer un shock hipovolémico? Por lo menos cuando el 10% o más de la volemia se ha perdido. Si el paciente o la paciente, por el trauma con rotura de vasos de mediano o gran calibre, está sufriendo un proceso hemorrágico, ¿ya? Y ese proceso hemorrágico es tan profuso, es bastante agudo, y ya ha alcanzado por lo menos un 10%, ya va a empezar a manifestar alteraciones, lógicamente, hemodinámicas. Obviamente, traumas directos, trastornos hemolíticos, ¿qué otras causas? Incluso en los grandes quemados y la deshidratación grave. Ya saben que grande quemado también es aquel paciente que tiene por lo menos una superficie corporal quemada mayor al 10%. Cuando ya llegamos al 10% o más de superficie corporal quemada, se lo considera un gran quemado. Entonces, los que tienen procesos o mecanismos de deshidratación por diarreas, por vómitos, y eso incluye a los grandes quemados. Los grandes quemados, por evaporación, ya que pierden la primera barrera que limita la evaporación, que sería la piel y el tejido adiposo, por la quemadura se pierde aquello y se va evaporando con mucha facilidad el agua corporal, por lo tanto también entran en un estado de deshidratación. Pacientes que sufren hemólisis, sobre todo por trastornos autoinmunes, lógicamente van a disminuir la cantidad de glóbulos rojos, y obviamente sangre, volemia en general, es igual a elementos formes más plasma. Entonces, si se pierde una cantidad de elementos formes, sobre todo glóbulos rojos, lógicamente vamos a terminar en un estado de volemia reducida,
¿ya? Disminución de la boleña, y por ende podemos llegar al estado de shock. ¿Qué otro se les ocurre? ¿Qué estaría dentro de deshidratación? ¿Perdón? Está dentro de deshidratación. Igual está dentro del Santiago. Ya. Bueno, si lo dejamos hasta por ahí, hay diferentes causas. Ya sabemos cómo es el mecanismo de cada uno. ¿Qué va a generar? Vamos a hacer una secuencia bastante sencilla. Habitualmente, ustedes ya conocen cuánto es el volumen de eyección sistólica. Jóvenes. O sea, no les he entendido, pero deberían entenderme. ¿Cuánto de sangre expulsa habitualmente el ventrículo izquierdo? No nos interesa de momento el ventrículo derecho. 65. El ventrículo izquierdo. Grande, 2/3. Aunque son iguales, pero de momento con derecho no nos metemos. No estamos hablando de gasto cardíaco. No. ¿Cuánto dicen? A la chunte. ¿Alguien nada más? 5. 120 qué. El volumen de eyección sistólica son por lo menos 70 a 80 mililitros. En cada latido, el ventrículo izquierdo, al igual que el derecho, están expulsando 70 u 80 mililitros. Si queremos sacar lógicamente el gasto cardíaco, lo vamos a multiplicar por ¿cuánto? Fuerte. Por la frecuencia cardíaca. ¿Cuánto va a ser la frecuencia cardíaca habitual? Promedio. 70 a 90. Entonces, para tener un débito cardíaco, multiplicamos o 70 u 80 por 80, que sería el número de latidos por minuto habitualmente, en promedio. Si lo multiplicamos por 70, 5.600 mililitros de volumen. Si lo multiplicamos por 80, 6.400 mililitros. Ese es el rango más o menos que cada persona tiene de débito cardíaco. Eso es lo que está expulsando el corazón en cada minuto, ¿verdad? Porque esto es por minuto, son 80 latidos por minuto y se están expulsando 70 mililitros, 80 mililitros en cada latido. Bueno, ese no es el detalle. Lo que nos interesa es el volumen de eyección sistólica. El volumen de eyección sistólica, con esta cantidad, genera un buen volumen efectivo circulante. Genera un buen volumen efectivo circulante. El volumen efectivo circulante oscila alrededor de 600 a 800 mililitros. Eso significa que en el torrente sanguíneo, que en el sistema arterial deberíamos tener circulando, solo en el sistema arterial deberíamos tener circulando alrededor de 600 a 800 mililitros de volumen de sangre. Si se dan cuenta, esto ni siquiera representa una parte muy considerable del gasto cardíaco, y esto además
y ni siquiera es un volumen muy considerable de todo el volumen de sangre total. No vamos a entrar en detalle. ¿Qué importancia tiene el volumen efectivo circulante? Gracias al volumen efectivo circulante, que está representado por más o menos 70 o 80 mililitros por cada latido, se va a generar una buena presión arterial. Pero a nosotros no nos interesa mucho la presión arterial, ¿ya? Pero sí un derivado de la presión arterial como tal. Los que no me estén entendiendo lo aclaro. Esta cantidad de volumen en todo el árbol, en todo el árbol arterial, solamente arterias, no estoy hablando de venas. Esta cantidad de sangre en todo el sistema arterial genera una fuerza de presión, de empuje adecuada que nosotros conocemos como presión arterial. Pero reitero, no nos interesa mucho de momento la presión arterial. Nos interesa en específico la presión arterial media. ¿Cuánto debería estar la presión arterial media? ¿Cuánto es lo normal? 60. Promedio. 60, dicen algunos autores, hasta 100 milímetros de mercurio. Ya un promedio más o menos de 70 u 80, dependiendo del autor que siga. Lo que nos interesa entender, jóvenes, si me están siguiendo, es que este volumen efectivo circulante nos va a generar una buena presión arterial media. Ojo, estoy hablando de lo normal, esto en teoría ya deberían saberlo. Con una buena presión arterial media, 60 a 100 milímetros de mercurio, se genera y se mantiene un buen estado de perfusión tisular. Se genera o se mantiene un buen estado de perfusión tisular. ¿Qué significa? Que va a llegar una cantidad X de volumen de sangre a cada tejido, a cada rincón del organismo. Y con ese volumen X es más que suficiente para poder aportar oxígeno, glucosa y otros nutrientes. ¿Me estoy dejando entender? ¿Qué pasa entonces cuando entramos en un estado de shock? De hecho, esta pequeña secuencia nos va a servir para hablar de cada uno de estos. Entonces, estamos iniciando con el shock de tipo hipovolémico. Hay diferentes causas, traumas, causas hemolíticas, grandes quemados, deshidratación grave, hay diferentes causas. O sea, la patogénesis es esta. ¿Por qué ha ocurrido que se está perdiendo un volumen considerable, que sería 10% o más inclusive del total? ¿Cuánto es el total de sangre habitual de una persona? No, esto es gasto cardíaco. No lo confundan. Se parece bastante al gasto cardíaco, pero no es lo mismo que gasto cardíaco, no lo confundan. ¿Ya? ¿Cómo se calcula cuánto de sangre puede tener un paciente? Sangre total. ¿Cómo? ¿Quién dijo peso? ¿Cómo? ¿Cuánto? El volumen total de sangre o la volemia total es igual a el peso del paciente en kilogramos, lógicamente, por una constante que es 0,7 o 0,8, dependiendo del autor que sigan. Algunos dicen 7 y 8. O sea, el volumen total de sangre representa el 7 o el 8% del peso corporal total. Entonces pueden multiplicarlo por 0,7 o 0,8. Entonces no va a dar específicamente el mismo dato que el gasto cardíaco. No va a dar. Mucho depende del peso de cada persona, y ese peso más o menos nos va a dar un parámetro de cuánto debería tener de volumen de sangre total.
Entonces, a ese volumen de sangre total tenemos que saber si realmente ya ha llegado a una pérdida del 10% o más. ¿Qué pasa entonces cuando ya se ha perdido una cantidad considerable del volumen total de sangre para una persona X, calculando su rango de sangre total? En esa circunstancia, tengo que añadir un dato que no quería añadirlo de momento, pero en esa circunstancia va a ocurrir primero lo siguiente. Tenemos aquí el corazón, tenemos dos grandes venas que nos interesan, que son la cava superior, la cava inferior. Lógicamente, estas tienen que estar llegando a la aurícula derecha, hacia la aurícula derecha. ¿Qué le llamamos, jóvenes, qué le llamamos a la sangre que va a llegar desde la cava superior, cava inferior, hacia la aurícula derecha? ¿Qué le llamamos? Desde un punto de vista ya funcional y ahora fisiopatológico, ¿qué le llamamos? Aunque voy a tener que corregir un dato, pero ya, ¿qué le llamamos? Que es dependiente para el gasto cardíaco. Es dependiente para el gasto cardíaco. Le llamamos precarga. Precarga. Lo mismo vamos a tener que considerar, añadiendo datos, lo mismo tenemos que considerar respecto de las venas pulmonares, pero que van a llegar lógicamente hacia la aurícula izquierda. Es decir, ahí no sigue siendo precarga. Solamente que este es del corazón derecho y esta es la precarga del corazón izquierdo. Ese es el dato que estoy corrigiendo. Esta es la aurícula izquierda y aquí también hay una precarga. ¿Y por qué lo corrijo? Porque, repito, más nos interesa este lado que este lado, de momento. Pero esto influye. La precarga del corazón derecho influye en la precarga del corazón izquierdo. ¿A qué me estoy refiriendo? Pregunto. Circulación menor. Ya, pero La precarga de alguna forma va a llegar otra vez a la precarga de la aurícula izquierda, o sea, de la derecha a izquierda. o sea, lo mismo que expulse el corazón derecho, va a llegar o va a recibir el corazón izquierdo. Si la precarga en el corazón derecho es baja, la precarga en el corazón izquierdo también va a ser baja. ¿Me estoy dejando entender? Vamos a hacerlo un poco teórico, numérico. Debería llegar habitualmente casi lo mismo. Debería llegar habitualmente casi lo mismo, 70 a 80 mililitros de volumen cada instante. Porque igual que las arterias, las venas tienen un flujo de tipo pulsátil, solo que es más débil. La presión es más baja, lógicamente. Entonces, deberíamos esperar que haya 70. ¿Alguien tuviera otro marcador negro? Aquí, doctor. Otro color, por favor, muy gentil. Tuviéramos que esperar entre 70 u 80 mililitros, pero como tristemente este paciente ha sufrido un trauma, qué sé yo, ablación de segmento, miembro inferior, miembro superior, está con una hemorragia profusa y que ya ha superado el 10% de la volemia, lógicamente la precarga en este instante ya no va a ser la que esperábamos. Ya no van a ser los 70-80 mililitros. Vamos a exagerar, solamente van a llegar 50 mililitros. Esos 50 mililitros, lógicamente, van a pasar a su ventrículo respectivo. Y este corazón, este ventrículo, va a tratar de compensar y no va a expulsar solamente 50, debería expulsar 70-80. Pero como tiene una precarga baja, voy a exagerar, solamente va a expulsar 60. Y esos 60 luego tienen que volver
a la aurícula izquierda, porque está yendo primero a la circulación menor, y de la circulación menor no hay cambios de volemia, lógicamente, solamente se oxigena, ¿tá? Y retorna. Entonces los 60 mililitros tendrían que volver. ¿Y cuánto va? Y de hecho ya tenemos una precarga baja para el corazón izquierdo. ¿Y cuánto va a caer acá? Obviamente van a caer los 60, y este corazón va a intentar compensar, y a lo mucho expulsará 65, pero aún así no llega al mínimo que habitualmente debería expulsar, 70 u 80 mililitros de volumen. Entonces, en la aorta, vamos a decir que por acá está la aorta, solamente van a salir 65 mililitros de volumen en cada latido. Si hacemos un cálculo, 65 por 80, ¿cuánto sale? ¿Quieren que lo borren? Sí. ¿En serio? ¿Perdón? Tengo la foto del cuero aquí. ¿No tienen una hoja o algo? Yo me pongo aquí. ¿Tienen una hoja grande? Entonces, ¿cuánto sale? 5.200. 5.000. 5.200 mililitros. ¿Esto es multiplicado por cuánto? ¿Por 80? 80. Por 80, ¿no? Sí. Claro, está bien. Entonces ya es un débito cardíaco bajo. Y como solamente están expulsando 65 mililitros, el volumen efectivo circulante ya no va a ser entre 600 y 800, va a ser menos. O sea, por debajo de 600, por debajo de 800, dependiendo. Y gradualmente, mientras el paciente siga en el mecanismo de hemorragia externa o interna, obviamente cada vez el volumen efectivo circulante cada vez va a ser más bajo. Si el volumen efectivo circulante va cayendo, primero la presión arterial va disminuyendo, después, ¿quién se va a ver comprometido? La presión arterial media. Si la presión arterial media baja por debajo de los 60 milímetros de mercurio, ¿quién se va a comprometer? La perfusión tisular. Y si la perfusión tisular está comprometida, o sea, ya no hay un buen flujo de sangre hacia los diferentes tejidos, ahí es cuando empieza el estado de shock. Ahí es cuando empieza el estado de shock. Entonces, este es el mecanismo que de hecho van a tener teóricamente la gran mayoría de los trastornos de shock. Obviamente, en este caso, la causante ha sido la pérdida de la volemia. Es el más habitual. Ahora tenemos que entender qué pasa cuando hablamos del shock cardiogénico, del neurológico, el séptico y el anafiláctico. De hecho, estos tres, el anafiláctico, el séptico y el neurológico, a los tres se lo conoce como un solo tipo. Algunos autores clásicos le llaman como el shock de tipo distributivo. Y enseguida vamos a entender por qué. Pero es simplemente seguir esta secuencia, si me dejaron entender. ¿Ya? O sea, se requiere un volumen efectivo, un volumen de eyección sistólica adecuado para mantener una buena perfusión tisular. Pero en este caso, por el mecanismo de hemorragia, pérdida de volumen, se ha comprometido el volumen de eyección sistólica, se ve comprometido el volumen efectivo circulante, se ve comprometida la presión arterial y se compromete la presión arterial media. Eso genera una mala perfusión tisular y se instaura, ya hemos dicho, alteración hemodinámica, hipoperfusión
y va a generar hipoxia e hipercapnia de modo gradual. ¿Me dejo entender? Bueno, no sé, ¿tiene su... alguien por favor, un joven? ¿Tiene su cobertor? Un instante, tápelo por favor. Si alguien quisiera, aunque ya he debido grabarlo incluso. Pero por si acaso, lo ultimito, porque lo voy a borrar. Ahora sí lo voy a borrar. Solo un instante el cobertor, ciérrelo. La pequeña compuerta del lumen. Agárrenle la silla, cuidado, está muy inestable. Hablando es muy similar a lo que ya he explicado. Ahora sí, por favor, pasemos. Ahí están los conceptos. Por ejemplo, el señor Villazón y Sierra, los autores que nos dicen que el shock, el estado de shock, es la situación hemodinámica caracterizada por la mala irrigación capilar e hipoxia celular con lesión consecutiva de órganos vitales. Eso ya lo habíamos adelantado. Cecilia en su texto nos dice que el estado de shock es la reducción profunda y generalizada, porque esto va a ocurrir en todo el cuerpo, es sistémico, de la perfusión tisular eficaz, lo que habíamos anotado acá, el volumen efectivo circulante, y que lleva a la disfunción e insuficiencia orgánica, porque no se va a comprometer un tejido en específico, todos los órganos se van a comprometer. Pero reitero, y ya lo he aclarado, hay órganos lábiles, ya hemodinámicamente, o sea, a esos cambios son muy lábiles. En cambio hay otros tejidos que son resistentes a los cambios hemodinámicos. Robbins nos dice, es la hipoperfusión sistémica, lógico, con reducción del gasto cardíaco, ¿ya? O volumen efectivo circulante, lo hemos aclarado, que lleva a la hipotensión, que sería la hipoperfusión, y el estado de hipotensión y disminución de la presión arterial media, con alteración de la perfusión e hipoxia tisulares. ¿Qué nos dice Porte en su texto? El estado de shock es una falla aguda del sistema circulatorio para proporcionar un suministro sanguíneo adecuado a los tejidos con hipoxia tisular. Muchos redundan, pero complementan. Argente nos dice, Argente, que es más sindromático, es más semiológico, dice, es un estado en el que la perfusión es inadecuada para satisfacer las demandas metabólicas del organismo. Sigamos. Tenemos algunos conceptos adicionales. Guyton nos dice, el estado de shock es un flujo sanguíneo inadecuado, generalizado, con daño tisular por hipoxia y otros nutrientes. Lang nos dice, es una anormalidad en el sistema circulatorio con riego tisular inadecuado, con gasto cardíaco relativo o del todo insuficiente. Gutiérrez nos dice, es el síndrome clínico por inadecuada perfusión tisular con disfunción tisular. Y finalmente un concepto que podemos englobar, que es un proceso de alteración hemodinámica con disminución del volumen efectivo sanguíneo, gasto cardíaco reducido e hipoxias tisular. Entonces son los conceptos más habituales que van a encontrar en los diferentes textos de consulta. Sigamos por favor. Factores que predisponen el estado de shock, ya estábamos hablando de alguno de ellos. Un gasto cardíaco reducido, de hecho es la base para la mayoría de los estados de shock, un gasto cardíaco reducido. Pero también hay que considerar, y lo había aclarado al inicio, no solamente es tema de corazón, porque si hablamos de gasto cardíaco es como que solamente el corazón está fallando. No, también se pueden comprometer las resistencias vasculares. ¿Por qué? Porque las resistencias vasculares juegan un rol importante cuando hay mecanismos vegetativos o vasoconstricción o vasodilatación, y con eso ya tienen la respuesta de muchos otros eventos que van a acontecer. Y lo que también es muy fundamental para el estado de shock, un volumen sanguíneo efectivo circulante que se vea reducido. Entonces son los determinantes del estado de shock. De hecho, cuando ya estábamos analizando el shock de tipo hipovolémico, ya hemos hablado de esta primer determinante. ¿Quién estaba disminuido? Se ha contraído el volumen de sangre, ha disminuido más del 10%.
Entonces, eso ha generado la predisposición de llevar al estado de shock. Sigamos. ¿Qué es hemodinamia? Porque tenemos que entenderlo. Hemos, sangre, dinamos, fuerza o poder. Entonces, es un proceso de movimiento sanguíneo. De hecho, la circulación que conocemos habitualmente, que es gasto débito cardíaco, es el volumen de sangre expulsado de los ventrículos en un minuto. Ya sabemos, hace un rato hemos calculado más o menos entre 5.600 a 6.400 mililitros de volumen por minuto. Las resistencias vasculares es la fuerza que se opone, ¿ya?, que generan los vasos sanguíneos ejercida por el paso de la sangre. La sangre está pasando y empuja la pared, eso es presión arterial. Pero la pared del vaso sanguíneo se mantiene firme mientras la sangre está pasando. Eso es resistencia vascular. Entonces, cuando las resistencias están cambiantes, pueden conllevar a un estado de shock. Volumen sanguíneo efectivo es el volumen circulante de sangre que perfunda los tejidos ubicados en el sistema arterial. Eso ya lo hemos aclarado. De 600 a 700, hay autores que van hasta 800 mililitros de volumen de sangre, ¿ya? O sea, es la cantidad de sangre que necesitamos que sí o sí estén en las arterias, en todas las arterias. No estoy hablando específicamente solo de la aorta, no estoy hablando específicamente solo de las carótidas, caramba, las femorales ni otras. Es en todo el sistema arterial, esta cantidad de volumen. Sigamos. Esto creo que ya es un poco redundante, esto es fisiología, solamente un recordatorio. ¿De qué depende el gasto cardíaco? Porque ya hace un rato hemos dicho que el gasto cardíaco es un determinante para el estado de shock. Lógico. El gasto cardíaco depende, estábamos aclarando esto, de la precarga. El gasto cardíaco depende de la frecuencia cardíaca. Cuando disminuye la frecuencia cardíaca, lógicamente disminuye el gasto cardíaco. Si aumenta, lo contrario. Depende de la contracción del miocardio. Y para que haya una buena contracción miocárdica, tenemos que entender que ese miocardio del paciente tiene que estar íntegro. Porque si no está íntegro, bueno, les han debido explicar que espero de esta manera más o menos. Es como que queremos mover todo un bloque de concreto, qué sé yo, de cualquier cosa, un auto. ¿Ya? Si todos, qué sé yo, esta primera fila, unas 10 personas, si todos colocamos una cuerda al auto, si todos jalamos en el mismo sentido, lo más probable es que movamos el vehículo, ¿cierto? Pero si una persona más bien se va al otro extremo con otra cuerda y estamos jalando y la otra persona tracciona también, pero en sentido opuesto, obviamente no nos está ayudando. Algo así tenemos que entender el trabajo del corazón, que si un miocardiocito está alterado porque ha sufrido un infarto, porque tiene un problema infeccioso, qué sé yo, una carditis infecciosa o alguna otra alteración que no permita que el corazón se contraiga de manera adecuada, lógicamente no va a permitir que se expulse el volumen adecuado correspondiente, o sea que no haya un volumen de eyección sistólica que sí requiere habitualmente el tejido sanguíneo o el sistema sanguíneo arterial. No sé si me dejan entender. Y lógicamente es dependiente también del volumen sistólico, cuánto de sangre se expulsa. Entonces todos estos son determinantes para el gasto cardíaco. Digamos, resistencias vasculares. Las resistencias vasculares, ¿de qué dependen? De que haya un buen volumen de sangre circulante en el sistema arterial, sobre todo. No estamos hablando del sistema venoso, pero obviamente el sistema venoso influye. El volumen sanguíneo efectivo circulante es muy importante. Las resistencias vasculares dependen del gasto cardíaco. Dependen del gasto cardíaco. Si el corazón empieza a aumentar su contracción, el sistema arterial no debiese estar en vasoconstricción, probablemente va a estar en vasodilatación. ¿Ya?
depende del tono vascular. Si los vasos sanguíneos, de hecho, recordando un aspecto histológico, los vasos sanguíneos tienen una capa de tejido muscular liso. Si esa capa fuera más densa, por mecanismo patológico, obviamente la arteria tiene menos capacidad de distensibilidad, o sea, no puede generar fácilmente vasodilatación. ¿Me dejo entender? Si por algún mecanismo como el estado hipertensivo, en el estado hipertensivo, o sea, pacientes hipertensos, con el tiempo, porque la hipertensión puede durar 5, 10, 15, 20 años o más, inclusive dependiendo, ¿ya? Con el tiempo esos vasos sanguíneos se hacen más tensos, más duros. Y lo mismo ocurre incluso de manera fisiológica. Los pacientes adultos mayores, por el mecanismo de deshidratación, que ya no nos hidratamos de manera adecuada, ¿ya? Y muchos tejidos están empezando ya en el proceso degenerativo habitual y normal. De hecho, los adultos mayores tienen mayor resistencia vascular. Por eso muchos son propensos a ser hipertensos. No sé si me estoy dejando entender. Entonces, es importante el tono vascular. Y eso implica cómo es la estructura de la pared del vaso sanguíneo, arterial. No estoy hablando de venas. Y, lógicamente, el trabajo hormonal. Porque no olviden que el sistema vascular se rige por estímulos tanto vegetativos y hormonales, o sea, neurológicos y endocrinológicos. Por ejemplo, adrenérgico, vasoconstricción. Pero si no es estímulo, aunque puede ser también estímulo adrenérgico, pero me corrijo. Más bien, si fuera estímulo beta adrenérgico y no alfa adrenérgico, se generaría vasodilatación. Ya es diferente. ¿Ya? Ahora, hay hormonas como la vasopresina, la angiotensina, las endotelinas, ¿ya? Que son vasoconstrictoras. Entonces, si un paciente, una persona, tuviera alta concentración o producción de estos componentes, lógicamente sus resistencias vasculares estarían aumentadas. Ahora, lo contrario, porque también nos interesa lo contrario. Cuando en vez de generar vasoconstricción, se genera vasodilatación mediados por estímulos también humorales u hormonales. Por ejemplo, tenemos el óxido nítrico, todas las prostaglandinas, bueno, gran parte de las prostaglandinas, no todas. Después tenemos la bradicinina, la histamina, ya la serotonina, que generan vasodilatación en diferentes grados. Entonces, si hubiera una alta producción por mecanismos patológicos de base, pueden ser procesos inflamatorios, infecciosos, inmunológicos, que se producen justamente estos, ¿qué van a generar? Que el tono vascular más bien esté disminuido. Va a haber mucha vasodilatación, digamos. Entonces, son determinantes para las resistencias vasculares. ¿Cómo se determina la resistencia vascular periférica? Tenemos dos variantes, tenemos la resistencia vascular pulmonar y la resistencia vascular sistémica como tal. Se calcula presión arterial media por la presión venosa central, por la constante que sería 80, en este caso por los latidos, minuto, y el gasto, dividido entre gasto cardíaco. Algo similar para las resistencias sistémicas sería presión arterial media, presión capilar periférica por 80, que es la cantidad de latidos en minuto, dividido entre gasto cardíaco. Tiene que darnos más o menos una resistencia sistémica de 13.2 milímetros de mercurio por litro minuto, o 1.8 para la parte pulmonar. La que nos interesa es esta sistémica, digamos. Volumen sanguíneo. ¿Cuáles son los determinantes del volumen sanguíneo? Porque ya hemos hablado que hay un volumen efectivo circulante. ¿Quiénes determinan que hay un buen volumen efectivo circulante? El estado de hidratación, ya hemos hablado de los pacientes grandes quemados, la cantidad de glóbulos rojos, habíamos mencionado trastornos hemolíticos, por ejemplo, o que el paciente o la persona no produzca la cantidad de glóbulos rojos, qué sé yo, por anemia plástica, porque su médula ósea no está produciendo de manera adecuada por alguna patología. La misma frecuencia cardíaca
O sea, si disminuimos la frecuencia cardíaca, el volumen de sangre que expulsamos es menor, porque el gasto cardíaco reduciría. Los factores hormonales, como la eritropoyetina y otros, que son fundamentales para la formación de glóbulos rojos, algunos factores renales. Sigamos. Bueno, aquí tenemos de hecho una tabla con las causas habituales de los diferentes trastornos de shock. Tenemos el hipovolémico, el cardiogénico, el obstructivo, que me olvidé de aquel, el obstructivo y el distributivo. ¿Ya? En el hipovolémico ya habíamos hablado de las hemorragias, otras que no son hemorrágicas, acumulación de líquido en tercer espacio, pérdidas gastrointestinales por vómitos, por diarreas, pérdidas urinarias, pacientes renales, obviamente. En el cardiogénico, por el miocardio, por alteración del miocardio, el más importante es el infarto agudo del miocardio. Luego tenemos contusión miocárdica, luego tenemos hasta miocardiopatías, después tenemos depresión farmacológica, obviamente generada por fármacos, estimulada por fármacos, estenosis, los diferentes cuadros o alteraciones valvulares. No vamos a reiterarlo todo, ya sería muy redundante y muy fácil para ustedes agarrarlo y verlo. De hecho, Josiana ya tiene la presentación, les va a pasar a todos. Sigamos, por favor. Entonces, habíamos hablado de los tipos de shock. Tenemos con gasto cardíaco reducido, ¿ya? Porque la frecuencia cardíaca está inadecuada. Cuando hay demasiada frecuencia en este caso, o sea, cuando el paciente está taquicárdico, de todos modos, el hecho de que esté taquicárdico no significa que eyecte de manera adecuada un volumen un volumen de eyección sistólica adecuado, ¿ya? O porque está muy bajo. Obviamente en la bradicardia disminuye como tal el gasto cardíaco, o que el volumen sistólico está reducido. ¿Por qué el volumen sistólico estaría reducido? Porque hay un fallo en el llenado cardíaco, ya habíamos hablado hace un instante de la precarga, que es fundamental. Hay un fallo en la eyección del corazón, el corazón porque puede tener un infarto agudo, en vez de expulsar los 70 o 80 mililitros, porque está infartado, no se contrae bien, entonces solamente expulsa 60. Eso disminuye el volumen de eyección sistólica. O que el volumen de sangre es insuficiente. Lógicamente, eso es cuando la precarga definitivamente está abolida o disminuida. Por resistencias periféricas disminuidas, vasodilatación inadecuada. Esto nos genera un shock cardiogénico, un shock de tipo hipovolémico y un shock de tipo distributivo. Este último, reitero una vez más, incluye el shock anafiláctico, el shock neurológico, el shock séptico. ¿Sigamos? Otra manera, por su etiología, ya hemos dicho hipovolémico, cardiogénico, obstructivo, distributivo. Nos habíamos olvidado del obstructivo. Por la evolución, se clasifica el estado de shock en compensado, descompensado y reversible. Compensado cuando el mismo organismo puede mejorar sobre todo la presión arterial media, y eso teóricamente mejora la perfusión tisular y no se llega al estado de falla orgánica, o por lo menos si no lo compensa el organismo, nosotros podemos obviamente actuar apoyando sobre todo con volumen, ¿ya? Vamos a aumentar el volumen de plasma, o sea, vamos a infundir soluciones cristaloides que generalmente son expansores de volumen, pero si aún así incluso podemos usar ya fármacos vasopresores, podemos usar adrenalina, podemos usar dopamina, dobutamina, podemos usar, no dopamina, dobutamina, o podemos usar otras más aminas vasoactivas que se denominan. Me estoy olvidando, también hay ADH sintética, hay angiotensina también sintética, entonces se puede usar esos medicamentos para que estimule vasoconstricción, mejore la presión arterial media y mejore la perfusión tisular.
Pero cuando nada de eso funciona, o sea, ya le estamos aplicando un montón de soluciones, le hemos suministrado ya una cantidad X de medicamentos vasoactivos y no responde el paciente, o sea, sigue en estado de shock, es un shock irreversible. Y eso es altamente riesgoso. El paciente lógicamente tendrá que entrar a UTI y a manejo tanto ventilatorio mecánico o asistido y otro tipo de medicamentos adicionales. Por la presentación clínica se parecen al anterior: cardiogénico, hemorrágico, hipovolémico, séptico, anafiláctico, neurológico, y por la fisiopatología: hiperdinámico, hipodinámico. ¿A qué se refiere esto último? ¿A la hemodinamia? ¿A la hemodinamia? Sí, pero... ¿Es la circulación? Bueno. No, cuando es hiperdinámico, ¿ya? Es porque teóricamente no se ha perdido volumen de sangre. ¿Ya? No se ha perdido volumen de sangre y de hecho más bien se puede estar reteniendo más sangre y aumenta más bien la volemia y es hiperdinámico. ¿Ya? En cambio, en el hipodinámico, obviamente la causa más probable es que haya una contracción o disminución del volumen sanguíneo total, y esto afecta de manera considerable a la circulación. Sigamos, por favor. Bueno, este es un cuadro, otra vez, de los diferentes tipos de shock: cardiogénico, hipovolémico, distributivo y el obstructivo, con las causas, de la clínica que nos interesa reconocer, ¿ya? Y parte del tratamiento. Lo van a revisar, por favor, sigamos. Ya. Bueno, otra manera: gasto cardíaco reducido, decíamos. El shock de tipo cardiogénico por infarto de miocardio, por disfunción valvular, por arritmias, por taponamiento. El más habitual que ya estábamos considerando: el hipovolémico por hemorragias, por obstrucción vascular, por descenso del tono vascular, por deshidratación o anemia grave. Sigamos. Con gasto cardíaco normal o elevado, cuando hay una tasa metabólica excesiva, el de tipo de shock neurogénico genera más bien un gasto cardíaco normal o elevado, y el shock anafiláctico también. Sigamos. Ahora, solo para entender, hace un rato ya le hemos explicado más o menos el mecanismo fisiopatológico que acontece una vez que se instala el estado de shock. Para que no llegue al estado de shock como tal, obviamente hay sistemas de compensación. El sistema nervioso autónomo inmediatamente se activa. Hay dos maneras de estimular al sistema nervioso autónomo, sobre todo simpático. ¿Ya? Baja la presión arterial, lógicamente, que eso es captado por vasopresores cardíacos y en los diferentes vasos sanguíneos como la aorta, el seno aórtico, el seno carotidio, a nivel de los vasos renales, en los glomérulos también está la mácula densa, que capta justamente estos cambios de presión. Entonces se mandan estímulos directamente hacia el sistema nervioso y la respuesta generalmente es de tipo adrenérgica, alfa-adrenérgica, y se libera lógicamente adrenalina o noradrenalina. La liberación de estos compuestos está dirigida a que estas hormonas se acoplen a sus receptores, sobre todo de tipo alfa-adrenérgicos, para generar vasoconstricción. Pero si hablamos del sistema nervioso autónomo, además llega al corazón, y en el corazón, ¿qué va a generar? Cronotropismo positivo y inotropismo positivo. Entonces aumenta el número de latidos, aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la fuerza de contracción del corazón. ¿Esto para qué? Para mejorar el débito cardíaco. De manera endocrinológica también hay una respuesta compensatoria que es un poco más lenta que la del sistema nervioso autónomo. Se va a generar vasopresina y tiroxina, ¿ya? O sea, la tiroxina con el objetivo de mejorar el consumo adecuado tanto de oxígeno como de glucosa. Y la vasopresina, lógicamente, ya les decíamos hace un instante, se usa y el mismo cuerpo lo produce para generar vasopresión.
y además, como el organismo piensa, y voy a decirlo de esta manera, piensa que si estamos entrando en un estado de shock es porque falta sangre. Eso es lo que piensa el organismo. ¿Por qué? Porque está bajando la presión. Los vasoreceptores están captando la caída de la presión y eso significa para el organismo, seguro se está perdiendo sangre. Entonces, ¿cuál es la manera de compensar? Con la vasopresina o ADH. ¿Y qué además de vasopresión, qué más hace la ADH? Retiene volumen de agua. Retiene volumen de agua. O sea, aumenta la absorción final de agua en los túbulos colectores. Y finalmente, renal, adrenal, que de hecho trabajan juntos con el sistema renina, angiotensina, aldosterona, porque para retener agua necesitamos que también se retenga sodio, porque el mecanismo de retención de agua es osmótico simplemente, por lo tanto requerimos generar una concentración osmótica para que el agua difunda. Entonces, estos tres sistemas de compensación, ¿qué efecto van a generar en el organismo? Mejora la resistencia vascular sistémica, o sea, hay vasoconstricción, van a generar aumento y retención de mayor cantidad de agua. Ahora, si no se había perdido volumen, si no era hemorrágico, obviamente la volemia va a aumentar. Genera, ya hemos dicho, inotropismo positivo, cronotropismo positivo, genera retención de sodio, sobre todo por el sistema renina, angiotensina, aldosterona, y hay una redistribución del flujo de sangre. Dicho de una manera, algún autor lo dice de este modo, hay un cambio hemodinámico en el organismo. Obviamente el organismo es sabio y dice, no voy a mandar volumen de sangre porque aparentemente estoy perdiendo sangre, aparentemente, y el mismo organismo dice, no voy a mandar volumen de sangre a tejidos que no lo requieren en gran cantidad. ¿Qué sé yo? La piel no lo requiere en gran cantidad, los huesos no lo requieren en gran cantidad, ¿ya? La grasa no lo requiere de hecho como tal. De hecho, gran parte de los tejidos superficiales y el mismo aparato locomotor no lo requieren en gran cantidad. Entonces, ¿qué tejidos sí lo requieren? Tejidos vitales, sistema nervioso, ¿ya? El mismo corazón, la vía respiratoria, riñones, que si no hay sangre no funcionan y ya no sirven. Entonces, hay una redistribución, hay un cambio hemodinámico del flujo. Si bien se genera vasoconstricción, pero la vasoconstricción es periférica, porque se va a ir generando vasodilatación central. Se va a ir generando vasodilatación central. ¿Me estoy dejando entender? Todo eso hacen estos sistemas de compensación. Digamos. Bueno, esto es para analizarlo, no sé si hay tiempo. Sí. No hay tiempo, no tiene otra clase, ¿no? A las 2 inglés. ¿A las 2? Inglés. Pero ya me hambre. Ya, a ver, pero es básicamente lo que he explicado en un esquema. El hígado, ¿cómo aporta en el sistema de compensación? Produciendo el angiotensinógeno. Los riñones, ¿cómo aportan para el sistema de compensación? Liberando renina. ¿Ya? La renina se va a encontrar con el angiotensinógeno en la circulación y la va a romper, la va a catabolizar y la va a convertir en angiotensina 1. La vía respiratoria, ¿cómo actúa para mejorar el sistema de compensación? Libera generalmente la enzima convertidora de angiotensina, aunque pueden estar en diferentes tejidos, no solamente en el sistema pulmonar, pero es importante en la circulación. Y la enzima convertidora de angiotensina se encuentra con la angiotensina 1 en la circulación y la convierte en angiotensinógeno, en angiotensina de tipo 2. La angiotensina de tipo 2 va a ir al sistema, a las cápsulas adrenales, a las glándulas suprarrenales, para que liberen aldosterona. La aldosterona va a los riñones para retener sodio. La misma
angiotensina va a ir al tejido nervioso para que se libere ADH. La ADH baja también a los riñones y entre aldosterona y ADH retienen sodio y agua. Y eso en teoría debería mejorar la volemia y debería mejorar la precarga, debería mejorar el gasto cardíaco, debería mejorar el volumen efectivo circulante, debería mejorar la presión, debería mejorar la presión arterial media y por ende la perfusión tisular. De esa manera entonces tienen que actuar todos estos sistemas para compensar. Digamos, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de los sistemas de compensación? Se convierten en un círculo vicioso. Se convierten en un círculo vicioso, pero mucho depende de la causa del estado de shock y mucho depende de cómo el organismo reacciona frente al estado de shock. Bueno, ¿qué está pasando? Lógicamente estamos suponiendo que hay una disminución del volumen sanguíneo, puede ser hemorrágico en este caso, un shock hemorrágico. Eso genera una precarga baja, o sea, un retorno venoso bajo. Si hay retorno venoso bajo, si hay una precarga baja, hay un gasto cardíaco bajo. Si hay un gasto cardíaco bajo, la presión arterial, ya hemos dicho, sobre todo la PAM, cae. Si no hay una buena presión arterial, la perfusión a los tejidos está baja. Si hay una perfusión baja, se genera hipoxia. ¿Ya? No estamos diciendo que hay hipoxemia. Hipoxemia es otra cosa. No está llegando, hay buena cantidad de oxígeno, pero por una mala hemodinamia no está llegando bien a los tejidos. Eso es otra cosa. Hipoxia. El daño hipóxico genera daño vascular, lógicamente, y a los otros tejidos, este mismo daño vascular, ¿qué va a generar? Que se segreguen, ya habíamos dicho hace un momento, que se segreguen compuestos humorales como óxido nítrico, prostaglandinas u otros que van a generar vasodilatación. Si hay vasodilatación, el corazón tiene que seguir trabajando más porque con vasodilatación, ¿qué ocurre? También baja la presión arterial. Entonces, el gasto cardíaco tiene que volver a mejorar y el corazón tiene que seguir esforzándose. ¿Y eso a qué lleva? El daño vascular va a generar, lógicamente, extravasación de flujo sanguíneo, o sea, por la producción de los componentes humorales, bradicinina, leucotrinos inclusive, y otros, se genera la contracción a nivel de los lechos capilares. Si recuerdan, el tema de inflamación es similar. O sea, se va a ir generando mecanismos inflamatorios derivados de un estado hipóxico. Entonces, va a salir agua, plasma en teoría, va a salir hacia el intersticio. Y si sale hacia el intersticio, vuelve a caer el volumen de sangre y otra vez, y otra vez, y otra vez. ¿Ya? Y al final, lo que pudiera haber sido incluso un estado de shock, sobre todo el de tipo no hemorrágico, o sea, con volumen de sangre total adecuado, al final el paciente más bien va a tener un volumen exagerado de sangre, sobre todo por aumento de plasma. Y por eso vamos a ver al paciente que se empieza a edematizar. Esto es similar con el círculo vicioso, un poco más completo. Si disminuye el volumen de sangre, disminuye por disminución del retorno venoso, o al revés, igual puede generar disminución de la precarga, disminuye el gasto cardíaco, disminuye la presión arterial, disminuye la actividad de los vasoreceptores. Eso genera un reflejo medular que va a estimular a nivel del gasto cardíaco, a nivel del corazón en todo caso, un estímulo simpático, disminuye la actividad parasimpática. El estímulo simpático aumenta la frecuencia cardíaca para aumentar el gasto cardíaco y mejorar la presión arterial. El mismo reflejo medular genera una descarga simpática en el corazón para mejorar la contractilidad, ¿ya? Por mejorar el estímulo. Eso aumenta el volumen latido. O sea, si ya estaba cayendo
de 70 y estaba bajando a 65, 60 mililitros por cada latido, entonces esto va a mejorar el volumen de eyección, va a mejorar, para mejorar el gasto cardíaco y para mejorar la presión arterial. El mismo reflejo medular genera la misma descarga simpática, pero a nivel del sistema venoso. Eso aumenta la fuerza de contracción del sistema venoso, mejora la presión venosa, mejora el retorno venoso y mejora el llenado ventricular, porque va a haber una buena precarga. Con una buena precarga, ¿ya? Aumenta el volumen diastólico final en el ventrículo y mejora el volumen latido, aumenta el gasto cardíaco y mejora la presión arterial. Finalmente, la descarga simpática arteriolar genera aumento de la resistencia periférica, pero periférica, no central, y eso mejora la presión arterial. Son los sistemas de compensación que hemos dicho, pero dentro de un círculo vicioso. Sigamos. ¿Cómo reconocemos entonces el estado de shock como tal? ¿Cómo lo reconocemos? ¿Ya? La fase, esta es la que nos interesa, la que habitualmente con la cual nos vamos a topar muchas veces. El estado de shock o fase descompensada. Obviamente, en la fase, perdón, vamos por partes. La fase 1, la fase compensada, implica mecanismos compensatorios para preservar órganos vitales con vasoconstricción de demás órganos. Ya hemos dicho, generalmente vasoconstricción periférica, pero vasodilatación central. Se mantiene y mejora el gasto cardíaco con aumento de la frecuencia cardíaca y contractilidad, con un volumen efectivo intravascular, con el cierre arteriolar precapilar, o sea, es decir, se genera vasoconstricción, con lo que se favorece el líquido desde el espacio intersticial al intravascular. Clínicamente hay hipoperfusión periférica o liguria. En esta fase la presión arterial suele estar dentro de los límites normales. O sea, el estado de shock compensado, lo que es obvio, el mismo término lo dice, ya se había instaurado el mecanismo de shock. Ya había hipoperfusión, ya probablemente estaban incluso entrando en hipoxia. Pero se activan los mecanismos compensatorios, sobre todo simpáticos y renovasculares, y esos mecanismos hacen que de hecho finalmente se puede tener todavía hipoperfusión, sobre todo periférica, con oliguria, porque si bien el riñón es importante en su flujo de sangre, no se le otorga toda la cantidad de sangre que debería, ¿ya? Que habitualmente representa el 20 al 25% del gasto cardíaco del flujo renal. Ahora no, va a caer o va a estar en el mínimo, solamente en el 20%. Entonces, el riñón deja de producir orina, porque si produce orina, de hecho estamos perdiendo volumen de plasma. Entonces no queremos tampoco aquello, o el organismo no quiere. Todo con el objetivo de mantener una buena PAM, una presión arterial media. Por lo tanto, en esta fase compensada, ya lo decía a un inicio, el paciente de hecho todavía no va a entrar o no se va a instaurar una falla orgánica. Pero cuando ya se genera el estado de shock, pero descompensado, obviamente los mecanismos de compensación hicieron todo su esfuerzo, pero no están logrando mantener sobre todo la presión arterial media adecuada, y si no hay una buena presión arterial media, la perfusión está cayendo en todos los órganos, ya no solamente en los periféricos. Pese que se ha hecho una redistribución hemodinámica, hay mejor circulación central que periférica. Pese a eso, ¿ya? El gasto cardíaco sigue disminuyendo. Obviamente en los órganos vitales hay flujo de sangre, pero está cayendo. Entonces clínicamente ya aparece estado de hipotensión, alteración neurológica, pulsos periféricos débiles o ausentes, diuresis casi abolida, ¿ya? Acidosis metabólica, ya habíamos dicho, pero en los tejidos en general, porque están reteniendo y están acumulando dióxido de carbono, y pueden aparecer lógicamente arritmias y otras alteraciones que se reflejen en un electrocardiograma.
Y el chiste vertiente que ya hemos dicho, si no se logra corregir el shock, entra finalmente en la fase en la que el paciente desarrolla un fallo multisistémico y puede morir. Pese que nosotros ya hemos aportado fluidoterapia, ya hemos aportado medicamentos vasoactivos, no responde, entonces lógicamente ya va a haber más de 2 órganos que ya están fallando, entró ya en un estado de falla multiorgánica y están más allá que para acá. Entonces es bastante complicado con el estado de shock. Sigamos, por favor. Esto es raro. Esto nos queda. No queda de Muchas gracias. Vamos por una siguiente. Ya, hagamos esto, jóvenes. Creo que todos, una pequeña pausa. Todos hemos hecho el esfuerzo, además deben estar un poco agotados. Y además de agotados también. Hemos cumplido ya un tiempo prudente y bueno, ya estábamos explicando parte del mecanismo en la variante shock hipovolémico. Ahora nos falta todavía una parte considerable de las diapositivas. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Me comprometo a más tardar no sé hasta cuándo. Quiero dar un tiempo razonable, pero no muy lejano. De hecho, estamos en la última semana, no sé cómo están los otros grupos, pero estamos en realidad en la última semana, la que viene, de actividad práctica. Luego ya se ha programado incluso una fecha tentativa de examen parcial, de examen que está dispuesto más o menos, está todavía a confirmar, el 1 de junio, es la fecha tentativa de momento. Entonces no podemos extenderlo mucho. Me comprometo, espero que lo acepten, hasta el miércoles. A más tardar a mandarles un video, un grabado de lo que resta de las diapositivas, sobre todo de los mecanismos. No les conviene alguno. Para el día lunes no les conviene. Ya. La verdad, hasta el lunes no estoy seguro en qué horario puedo hacer todo un esfuerzo. ¿Ya? Puedo hacer un esfuerzo que hasta el lunes temprano les mande un video específicamente hablando de los 4 grandes tipos de shock y su mecanismo fisiopatológico. ¿Ya? Vamos a redundar con el hipovolémico, que ya lo hemos visto, pero tengan en cuenta que la mayoría es similar a esa pequeña secuencia que hemos hecho hace un rato. La mayoría es similar. Lo que cambia sobre todo es el cómo llegan a eso. Lo que cambia es cómo llegan a esta alteración. Entonces, puedo hacer ese compromiso, jóvenes, hasta el lunes temprano, enviarles un video. Revisen de todas maneras la teoría, por favor, no es tan complejo. Va a ser un video relativamente corto, no más de 10 minutos, espero. Así bien puntual. Shock hipovolémico pasa esto. Y luego voy a hacer una diapositiva específicamente reiterando, porque en parte hemos hablado de la clínica del estado de shock en general, de la clínica. Bueno, gracias. Y hasta